Les damos la bienvenida a este video perteneciente a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas correspondientes a la cursada de anatomía. El tema a tratar hoy será biomecánica de pie. Veremos los planos y ejes de cada movimiento que éste realiza y los músculos que permiten realizarlo. Antes de comenzar a describirlos, queremos revisar con ustedes los ejes y planos del pie, ya que no son los mismos que venimos describiendo normalmente, es decir, no coinciden con los ejes y planos del resto del cuerpo. ¿Por qué ocurre esto? Por la posición anatómica que les corresponde. Comencemos a explicar los ejes. El eje longitudinal del pie es, en posición anatómica, antero-posterior y pasa por el segundo dedo del pie. Como podemos ver, corresponde al eje más largo del pie. En cambio, el eje transversal corresponde, en esta misma posición anatómica, a un eje látero-lateral. Por último, el eje sagital es el superior inferior. Ahora que comprendemos los ejes, procedemos a analizar los planos. La unión del eje longitudinal con el eje transversal nos da como resultado un plano coronal. Este plano divide al pie en una mitad superior y otra inferior. En cambio, la unión del eje longitudinal con el eje sagital nos da como resultado un plano sagital. En este caso, el plano divide al pie en una mitad medial y una lateral. Por último, la unión del eje transversal con el eje sagital forma el plano transversal, el cual divide al pie en una mitad anterior y una posterior. Finalizando la revisión de los ejes y planos propios del pie, arrancamos con la biomecánica. En este video describiremos 4 movimientos simples: flexión dorsal, flexión plantar, abducción y aducción, y 4 movimientos complejos que son pronación, supinación, inversión y eversión. De cada movimiento analizaremos el eje alrededor del cual se ejecuta, el plano en el que se mueve el pie, los músculos que permiten su ejecución y los nervios que permiten la contracción de dichos músculos. Comenzando por los movimientos simples, hablamos primero de la flexión dorsal y plantar. La flexión dorsal corresponde al movimiento en el cual el ángulo entre la cara anterior de la pierna y el dorso del pie disminuye. Es decir, el dorso del pie se acerca a la cara anterior de la pierna. En cambio, en la flexión plantar, este ángulo aumenta, ya que el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la pierna. Estos movimientos se efectúan por la articulación talocrural, cuyo eje es transversal, y los movimientos son realizados en un plano sagital. En cuanto a los músculos, los encargados de realizar el movimiento de flexión dorsal serán quienes pasen anterior a la articulación talocrural, es decir, aquellos del compartimento anterior que al contraerse, es decir, disminuir su longitud, producen el acercamiento del dorso del pie a la pierna. Se trata de los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo y extensor largo de los dedos. El nervio encargado de inervar estos músculos corresponde al peroneo profundo. Es por eso que podemos afirmar que este nervio se encarga de realizar la flexión dorsal. En cambio, quienes realizan la flexión plantar son los músculos que pasan posteriores a la articulación talocrural. En este caso, hablamos del tríceps sural. Por ende, el nervio encargado de realizar este movimiento corresponde al nervio tibial. Antes de seguir describiendo los movimientos simples, queremos aclarar que cuando hablamos de la articulación talocrural con su eje y plano de movimiento, estos siguen siendo los ejes y planos del cuerpo con los que trabajamos siempre. Por el contrario, cuando a continuación hablemos de las demás articulaciones distales a la talocrural, como por ejemplo la subtalar o la transversa del tarso, entre otras, estas ejecutan su movimiento en base a los ejes y planos que difieren a los anteriores, que son los que desarrollamos al comienzo del video, es decir, los ejes y planos del pie. Procederemos entonces con la abducción y la aducción. La abducción, por definición, es el movimiento mediante el cual el extremo no articular del miembro, en este caso la punta de los dedos, se aleja del plano mediano del cuerpo. En cambio, en la aducción, la punta de los dedos se acerca al plano mediano. Este movimiento se realiza principalmente gracias a la articulación subtalar, la cual se mueve alrededor del eje sagital del pie y en el plano coronal del pie. Los músculos encargados de la abducción serán quienes se encuentran laterales a la articulación talocrural, es decir, los músculos peroneos largo, peroneo corto y el tercer peroneo. Por ende, el nervio encargado es el nervio peroneo superficial y en el caso del tercer peroneo, el nervio peroneo profundo. De manera contraria, los encargados de realizar el movimiento de aducción serán quienes se encuentran mediales a la articulación, es decir,
los músculos tibial anterior, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Por ende, los nervios encargados de permitir este movimiento serán el peroneo profundo para el tibial anterior y el nervio tibial para el resto de los músculos. Ahora que finalizamos con los movimientos simples, procederemos a la descripción de los movimientos complejos. Estos son supinación, pronación, eversión e inversión. Antes de comenzar con esta descripción, es importante destacar que el astrágalo no puede rotar debido a su articulación con la mortaja tibioperonea. Por ende, los movimientos que describiremos a continuación se realizan por las articulaciones distales a la articulación talocrural. Comencemos ahora con la descripción de estos movimientos. Primero pasaremos a describir a la inversión y la eversión. La inversión se produce por la rotación del calcáneo hacia lateral, lo que da como resultado la elevación del borde medial del pie con la planta apuntando hacia medial, sumado al movimiento de aducción del pie. Al contrario, la eversión se produce por la rotación del calcáneo hacia medial, lo que nos da como resultado la elevación del borde lateral del pie con la planta apuntando hacia lateral, sumado al movimiento de abducción del pie. Ambos movimientos, como podemos ver, se realizan por la rotación del calcáneo sobre su eje longitudinal, y las articulaciones que participan son aquellas que permiten la movilidad de este hueso, es decir, la articulación subtalar y la talocalcáneo navicular. Es por eso que cuando hablamos de la inversión y la eversión, decimos que son movimientos producidos por el retropié. Los músculos encargados de realizar la inversión serán aquellos que pasen mediales a la articulación, es decir, los músculos tibial anterior y tibial posterior. Por ende, los nervios encargados de realizar este movimiento serán tanto el peroneo profundo como el nervio tibial, respectivamente. En cambio, aquellos músculos que pasen laterales a las articulaciones realizarán el movimiento de eversión. Ellos son los músculos peroneo largo y peroneo corto. Y es por eso que el nervio encargado de realizar este movimiento será el nervio peroneo superficial. Finalmente, describiremos los movimientos de pronación y supinación. Ojo, hacemos hincapié en que no confundan los movimientos de pronación y supinación con los de inversión y eversión. Estos movimientos que explicaremos ahora son movimientos del antepié, es decir, que a diferencia de los anteriores, en estos movimientos no participa el calcáneo, sino que éste se mantiene fijo. Como podemos ver en la imagen, fíjense que la mano sostiene el retropié impidiendo que éste participe en el movimiento. A diferencia de esto, tenemos la inversión y la eversión, que los vimos hace unos minutos, en donde explicamos que son movimientos que se producen por la rotación del calcáneo en base a su eje longitudinal, es decir, son movimientos exclusivos del retropié, tal como lo muestra en la imagen. Los movimientos de pronación y supinación se realizan por el conjunto de los metatarsianos y las articulaciones involucradas son las tarsometatarsianas. Se trata de movimientos complejos porque se da la suma de los movimientos de cada metatarsiano en simultáneo. Comencemos a explicar la pronación. Para ello, recordemos que en el antebrazo, la pronación sucedía cuando los huesos se encontraban inclinados, es decir, pronados. En este caso, sucederá lo mismo, pero con los metatarsianos. Decimos entonces que se produce la torsión de estos huesos debido a la elevación del quinto metatarsiano y el descenso del primero, provocando que los ejes de los 5 metatarsianos no se encuentren paralelos entre sí. Este movimiento podemos ver cómo produce la elevación del borde lateral del antepié. Lo contrario sucederá en la supinación, que es la de torsión del antepié, en donde todos los metatarsianos se van a encontrar en el mismo plano. Para realizar esto es necesario que el primer metatarsiano se eleve quedando a la altura de los demás, y en esta ocasión los metatarsianos se encuentran paralelos entre sí. Podemos ver que en este movimiento se produce la elevación del borde medial del antepié. Los músculos que realizan la supinación son quienes se encuentran mediales a la articulación del tobillo. Por ende, tanto los músculos como los nervios corresponden a los que realizaban el movimiento de la inversión. En cambio, en la pronación, los encargados serán quienes pasen lateral al tobillo, es decir, los mismos músculos y el mismo nervio que los encargados de la eversión. Para concluir, razonemos este caso clínico en conjunto. Se presenta a la guardia un joven deportista que durante un partido de fútbol sufrió una lesión tras la cual presenta intenso dolor en el tercio superior de la pierna. Luego de realizar una radiografía, nota una fractura a nivel del cuello del peroné.
Usted recuerda de sus clases de anatomía la importante relación de este sector del hueso con el nervio peroneo común, por lo que indica su evaluación. Efectivamente, el nervio se encuentra lesionado. En base a todo lo que vimos anteriormente, ¿qué movimientos no podrá realizar el paciente? El nervio peroneo común da origen al nervio peroneo profundo y al nervio peroneo superficial. Como sabemos, el nervio peroneo profundo es el encargado de la flexión dorsal y el peroneo superficial de la abducción, eversión y pronación. Ende, el paciente no podrá realizar estos movimientos. Esto se manifiesta durante la marcha con una excesiva flexión plantar del pie, en un intento de no arrastrarlo continuamente, ya que no puede realizar la flexión dorsal del mismo. Esto se conoce como marcha equina o estepante. En conclusión, recordemos que a la hora de abarcar la biomecánica del pie, debemos comprender primero la diferencia entre los ejes y planos del cuerpo, con los que acostumbramos a trabajar, y los ejes y planos propios del pie. Una vez definidos, hablamos de cuál o cuáles son las articulaciones y los músculos que permiten la realización del movimiento. Recuerden que los músculos los pensamos siempre en base a su relación con las articulaciones. Y finalmente, integramos los conceptos asociando cuál es el nervio involucrado en la inervación de dichos músculos. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos. Espero les haya servido este video y si tienen alguna consulta no duden de comunicárnosla a través de los comentarios. Por acá les dejamos nuestros nombres y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.